Hola a todos. Bienvenidos a CXP, Hola. el lugar donde le quitamos lo complicado a este mundo de las criptomonedas. Exacto. Y como siempre, nos acompaña Anto, que es la experta que nos va guiando en este viaje Así es. por este mundo tan complejo. Un placer como siempre. Vaya que estuvo movidita esta semana, ¿eh? Bastante. Tuvimos noticias que nos llevaron desde la Casa Blanca hasta Argentina Pues sí. y hasta nos dimos una vuelta por el mundo cuántico. ¡Wow! Listos para la inmersión. Empecemos por algo que siempre está presente, ¿no? La geopolítica. Imagínate, los líderes europeos estaban que no los calentaba ni el sol ¿Por qué? por las movidas de Trump en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. Fue como ver una telenovela, pero con consecuencias reales para el mercado. Imagínate. Esas negociaciones entre Estados Unidos y Rusia sobre la guerra en Ucrania nos tuvieron a todos al filo del asiento. Uy, sí. Y lo que más me sorprendió fue que Europa y la misma Ucrania quedaron fuera de la conversación. Exacto, una decisión que no le gustó a muchos y que aumentó la incertidumbre. Claro. Imagínate por un lado Trump proponiendo un acuerdo de paz y por otro lanzando críticas a Zelensky en redes sociales, puro drama, que por supuesto se reflejó en el comportamiento del mercado. Trump le hizo una propuesta bastante polémica a Zelensky, ayuda a cambio de la mitad de los recursos minerales de tierras raras de Ucrania. Órale. Y para rematar, también estuvo jugando con la idea de reactivar el acuerdo comercial con China. No me digas. Después de años de tensiones y aranceles, imagínate el impacto que eso podría tener en la economía global Uy, sí. y, por supuesto, en el cripto. Sin duda una semana llena de vaivenes geopolíticos. Aquí cerquita, en Argentina, el escándalo de Javier Milei y su criptomoneda Libra seguía dando de qué hablar. Y ya había un montón de denuncias penales en su contra. Imagínate 74,000 traders afectados y pérdidas que superan los 280 millones de dólares. ¿Te imaginas la cantidad de gente que perdió sus ahorros en ese esquema de pump and dump? Muchísima gente. Y para quienes no estén familiarizados con el término, es cuando un grupo infla artificialmente el precio de un activo para atraer compradores y luego vende todas sus tenencias, provocando que el precio se desplome Exacto. y dejando a muchos con pérdidas. Es como inflar un globo hasta que explota y los que quedan sosteniendo los pedazos son los que compraron al final. Qué buena analogía. Y lo peor es que Milei intentó minimizar el impacto diciendo que solo unos pocos miles se vieron afectados. Imagínate la cantidad de gente que confió en la palabra del presidente y terminó perdiendo su dinero. Es que la gente se ilusionó con las promesas de ganancias rápidas. Un clásico error, pero que nos recuerda la importancia de investigar a fondo antes de invertir en cualquier cripto, ¿no crees? Las acciones argentinas también se vieron afectadas, cayendo un 6%. Bitcoin, por su parte, bajó a $94,000. Un golpe durísimo para el bolsillo y para la confianza en el mercado. Totalmente. Y como si fuera poco, las acciones argentinas también se desplomaron por la tensión generada por este escándalo. ¿Quién diría que un token llamado Libra causaría tanta inestabilidad? Ironías de la vida, ¿verdad? Pero bueno, cambiando de tema, la Reserva Federal también dio de qué hablar esta semana. Fed les dio un baño de agua fría a todos los que esperaban un recorte en las tasas de interés. El mercado ya lo esperaba, pero aún así la decisión tuvo sus repercusiones. Lo interesante es que la Fed está preocupada por el posible impacto inflacionario de los aranceles y las restricciones migratorias. Aunque la verdad está apenas un 1% por encima de su objetivo del 2%. Parece que la Fed anda con mucha cautela, ¿no crees? Tal vez por eso Bitcoin repuntó un poco superando los $96,000 de nuevo. Pero las acciones relacionadas con las criptomonedas seguían en picada. Strategy, por ejemplo, cerró el miércoles con una pérdida del 4.5%. Ojo que desde su pico en noviembre de 2024 ha caído un 40%. Una caída bastante fuerte. ¿Será que están viendo más allá de los números? ¿Qué otras variables se estarán tomando en cuenta? Parecía que la Fed está jugando ajedrez con la economía global, ¿no crees? Pero hablando de jugadores inesperados, ¿qué me dices de la declaración de Trump sobre Bitcoin? Sí, eso sí que fue una sorpresa. De repente, Trump se declara fan del Bitcoin y dice que el fin de la guerra contra Bitcoin es gracias a él. Incluso le echó la culpa a Gary Gensler por la supuesta hostilidad hacia el cripto en la administración anterior. Es como si quisiera subirse al tren del Bitcoin. ¿Ah? Y no solo eso, también propuso compartir con los contribuyentes parte de los ahorros generados por el Departamento de Eficiencia liderado por Elon Musk. Hablando de tecnología, Microsoft presentó su nuevo chip cuántico, el Majorana 1. Y no es cualquier chip, es el primero en el mundo que usa una arquitectura llamada Topological Core. ¿Y eso qué significa para los que no somos ingenieros? Significa que las unidades de información son más estables y menos propensas a errores. Imagínate la revolución que esto podría causar en la computación. Problemas industriales complejos que antes tardarían décadas en resolverse, ahora podrían solucionarse en cuestión de años. Impresionante.
Y para cerrar el miércoles con broche de oro, Brasil le dio empujón al mundo cripto. Exacto. Aprobaron el primer ETF de XRP al contado, lo que confirma la posición de Brasil como un pionero en la adopción de criptomonedas en Latinoamérica. Con esto, Brasil se consolida como uno de los líderes en la adopción de criptomonedas. Un paso muy importante para la integración del cripto en el sistema financiero tradicional. ¿No te parece? Totalmente de acuerdo. Sin embargo, no todo fue color de rosa esta semana. También tuvimos un hackeo importante en el exchange Bybit. Sí, robaron más de $1.400 millones en Ethereum y otros activos. Un golpe durísimo para la plataforma y para la confianza en el ecosistema cripto. Imagínate el estrés de los usuarios que tenían sus fondos ahí. ¿Sabes qué medidas tomó Bybit después del hackeo? Por suerte, Bybit está trabajando para procesar los retiros y conseguir un préstamo puente para cubrir el déficit. Esperemos que puedan recuperarse pronto. Pero este incidente nos recuerda la importancia de la seguridad en el mundo cripto. Tienes razón. Y por supuesto, las acciones relacionadas con criptomonedas también se vieron afectadas. MicroStrategy, Coinbase, BlackRock, todos sufrieron pérdidas. Parece que la volatilidad del cripto sigue siendo un factor de riesgo importante. ¿Qué opinas? Sin duda. Y no solo eso, también vimos salidas de capital de los ETFs, especialmente del IBIT de BlackRock, pero no todos son malas noticias. La SEC también aprobó la emisión de YLDs, una stablecoin que genera intereses. Una stablecoin que genera intereses. Eso suena interesante. Cuéntanos más. Claro, piensa en las stablecoins como dólares digitales, pero con la posibilidad de ganar intereses similar a una cuenta de ahorros de alto rendimiento. YLDs está respaldada por certificados de 1 centavo de dólar y ofrece una tasa de interés anual del 3.85%. Es una propuesta innovadora. ¿Crees que esto podría ser una señal de una mayor aceptación de stablecoins con características únicas? ¿Qué implicaciones podría tener para el futuro de las finanzas descentralizadas? Son preguntas muy interesantes, Tony. Exacto, me quedé pensando. En las posibilidades, ¿será que estamos presenciando una evolución de las stablecoins? Puede ser no. ¿Veremos más innovaciones como esta en el futuro? Es muy probable. Recordemos que las stablecoins buscan ofrecer estabilidad en un mercado tan volátil como el cripto. Claro. Pero eso no significa que no puedan incorporar nuevas funciones como generar intereses. Es una manera de atraer a más usuarios y ampliar su utilidad. Tiene mucho sentido. No. Y hablando de interés, no podemos dejar de lado el desempeño de Bitcoin esta semana. Después de todo, ha sido una montaña rusa de emociones. Cierto, aunque a pesar de todas las noticias que hemos comentado, Bitcoin se mantuvo relativamente estable. Empezó la semana en $96,000 y si bien tuvo algunas caídas, logró cerrar por encima de los 95,000. Es decir, que a pesar del hackeo de Bybit, la tensión geopolítica y el escándalo Milei-Bitcoin sigue demostrando su resiliencia. Exacto. Y no olvidemos el contexto macroeconómico. La Reserva Federal manteniendo las tasas altas, las tensiones comerciales, todo eso influye en el sentimiento del mercado. Claro, en momentos de incertidumbre, Bitcoin puede ser visto como un activo refugio, como una especie de oro digital. Justamente. Y aunque algunos inversores se mostraron cautelosos esta semana, otros vieron oportunidades de compra a precios más bajos. ¿Será que estamos ante una nueva fase de acumulación? Es posible. Recordemos que el mercado cripto es cíclico, después de las caídas suelen venir periodos de crecimiento. Lo que nos lleva a la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar para la próxima semana? Bueno, Tony, eso es como predecir el futuro. Ajá. Pero si nos basamos en las tendencias que hemos visto, podemos esperar que la geopolítica siga jugando un papel importante. Las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, las tensiones con China, la situación en Ucrania, todo eso seguirá generando volatilidad en los mercados, incluyendo el cripto. Y por supuesto no podemos olvidarnos de la Reserva Federal. ¿Crees que podrían sorprendernos con un cambio en las tasas de interés? Es poco probable a corto plazo, pero no podemos descartarlo. La inflación sigue siendo un factor clave y la Fed tendrá que actuar con cautela para no desestabilizar la economía. Entonces, ¿le recomiendas a nuestros oyentes que estén atentos a los datos económicos y a las declaraciones de la Fed? Por supuesto. La información es poder, especialmente en el mundo cripto. Mantenerse al día de las noticias, analizar las tendencias y no dejarse llevar por el FOMO, ese miedo a perderse de algo, son claves para tomar decisiones informadas. Excelente consejo, Anto. Y ahora, para cerrar con broche de oro, ¿qué te parece si repasamos las principales lecciones de esta semana? Me parece perfecto. En primer lugar, la geopolítica sigue siendo un factor determinante para el mercado cripto. Las tensiones entre países, las decisiones de los líderes mundiales y los conflictos geopolíticos tienen un impacto directo en el precio de Bitcoin y otras criptomonedas. Totalmente de acuerdo. En segundo lugar, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados con innovaciones como el chip cuántico de Microsoft y la stablecoin YLDS. Cierto, estos avances nos demuestran el potencial del cripto y nos invitan a imaginar un futuro donde la tecnología blockchain transforma nuestras vidas. Y por último, pero no menos importante, la importancia de la educación financiera.
En un mercado tan complejo y volátil como el cripto, es fundamental informarse, analizar y tomar decisiones con cabeza fría. Exacto. No se dejen llevar por las emociones, por el FOMO o por las promesas de ganancias rápidas. La mejor inversión es la que se hace con conocimiento y responsabilidad. Y con esa reflexión, Tony, llegamos al final de nuestro viaje semanal por el mundo cripto. Así es, Santo. Y con esa recomendación nos despedimos por esta semana. Esperamos que The Deep Dive les haya sido útil para comprender mejor las complejidades del mundo cripto. Recuerden que el conocimiento es su mejor aliado en este emocionante universo. Hasta la próxima semana. Nos encontramos aquí en SeekXP, donde simplificamos el mundo cripto. Adiós. Adiós.